respuestas que dieron ayer los candidatos durante el debate, pues a quién mejor que a nuestro compañero Luis Espino. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luis, bienvenido. María. Hola Luis. Irene, ¿cómo están? Luis, un gran orador no es necesariamente un gran presidente o previo a eso un gran candidato. Ayer quizás vimos una buena lección de cómo debatir de manera correcta, pero eso no necesariamente querrá decir que Anaya, al que se nombró ganador en el debate, pudiese hacer un buen papel como presidente. Bueno, sí, aunque buena oratoria sí te ayuda claramente en la presidencia a convencer, a generar consenso respecto a tus políticas. Creo que gran parte del problema que vimos este sexenio, lo hemos dicho muchas veces aquí en la mesa, es que las reformas y todas estas políticas que puso en marcha el gobierno del presidente Peña Nieto no tuvieron una narrativa eficaz y no tuvieron un vocero eficaz en el presidente, y por eso no se generó el consenso necesario entre la sociedad para que hoy al menos hubiera alguien quien las estuviera defendiendo y las estuviera apoyando en la campaña, ¿no? Pero a ver, Luis, bueno, perdón, primero, Esteban, un paso atrás. Justo es lo que iba a decir. A mí me irrita un poco esto de quién ganó y quién perdió el debate. Es un poco inútil, ¿no? Me parece un poco irritante porque si este debate, como creo que va a suceder, no va a mover gran cosa, si este debate no mueve de manera importante las preferencias, si este debate no sacudió, como creo que no sacudió, digamos, la base de las campañas, hasta hay un segundo y hay un tercero y hay muchos días de campaña, estoy de acuerdo, ¿no? Nada es definitivo. Pero el evento de ayer no sacudió absolutamente nada. ¿Por qué dicen que ganó Ricardo Anaya? Si las cosas se quedan como están, no ganó Ricardo Anaya. Ricardo Anaya ejecutó bien, digamos que sus intervenciones en el debate fueron correctas. Yo no diría, pero quiero saber qué dices tú, ni siquiera que fueron estupendas, porque lo de emocionar, lo de mover emociones, pues no es lo de ninguno de los que vimos ayer, salvo el Bronco, y definitivamente no es lo de Anaya. Digo, movió emociones de manera incorrecta, ¿no? Pero si quieres, vamos por partes. Por los motivos equivocados. Por los motivos equivocados. Bueno, hay que tener en cuenta que los cuartos de guerra de todos los candidatos, el debate se gana en lo que llaman el post-debate. Es toda una operación de manejo de medios, de mensajes clave, de redes sociales, para colocar en la opinión pública la idea de que el candidato o candidata fue el que tuvo mejor desempeño. Claro, así pasa con las elecciones, ¿no? Si las ganan todos los candidatos la noche de la elección, y además acuérdense que unos días antes del debate ya en Google ya daban por ganador a Anaya ahí en una publicidad. ¿Por qué? Porque pues son las operaciones que hacen los cuartos de guerra de los candidatos para que se genere esa percepción. Ya es algo que está muy telegrafiado, ya está hasta choteado, francamente, esto de salir a declararse vencedor del debate inmediatamente. Porque además es absolutamente estéril, como dice María, no sirve de nada ganar el debate, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, efectivamente, el debate confirma simplemente tus propias preferencias y tus propios sesgos. Correcto. O sea, quien esperaba que Andrés Manuel no iba a tener un desempeño estelar, quien esperaba que Mitt se nos pusiera ahí emocional y hiciera un mea culpa y dijera rechazo al gobierno de Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera, pues la verdad es que eso no ocurrió. Si no ocurre una cosa de ese tamaño y de ese dramatismo, porque al final de cuentas es televisión y lo que ven en televisión es el drama, si no ocurre algo de esa magnitud y de ese dramatismo, pues es difícil que se muevan las agujas de las preferencias electorales. Ahora, no quiere decir que el debate no sirve. Lo que quiere decir es que si vas como candidato al debate tienes que tener una estrategia. Si tu estrategia incluye alguna bomba fuerte, alguna evidencia que sacas a medio debate de un mal comportamiento de otro, alguna propuesta muy novedosa, algún anuncio muy novedoso de tu campaña, puede llegar a generar nota naturalmente y a mover de algún modo las preferencias. Pero lo que vimos, yo pienso, salvo mejor opinión aquí de ustedes, es una estrategia muy conservadora. Todos salieron a jugar el libro de texto del debate, ¿no? Y siguieron, apostaron a sus propias fortalezas. ¿Viste alguna sorpresa? Yo no, realmente algo que dijéramos, qué barbaridad, esto movió o va a mover las preferencias, o esto es muy novedoso, no me lo esperaba, no.
¿Y algo te llamó la atención para bien? Sí, a mí me pareció correcto el planteamiento de Anaya, por ejemplo, en términos de que la elección son dos modelos de país, un poco abstracto, pero creo que estuvo bien. López Obrador pues jugó bien sus cartas, salió a dar su discurso base, su discurso que da en los mítines, lo mismo que dicen los mítines, las mismas a la velocidad frases, a la que lo dicen los mítines. Lo mismo salió él por su público cautivo, digamos, ¿no? Y su lenguaje no verbal, Luis, porque también se ha hablado de López Obrador no solo de las explicaciones que quedó a deber, sino de su lenguaje no verbal. Sí, bueno, desde el maquillaje y la iluminación que no lo favorecían en nada, ¿no? Eso fue un detalle ahí que tal vez estaba encorvado. Yo lo vi enojado, fastidiado, ¿no? Pues, Luis, transmitía la cansado, idea decían de varios, ¿no? Pero no francamente sé si cansado, pero fue un debate rijoso donde el nivel de ataque fue constante hacia él, ¿no? Entonces, supongo que eso tampoco debe ser sencillo. No, pero si te irrita y te molesta que te ataque el Bronco y Anaya y Margarita y Meade, pues espérate a Trump, pero ¿no? Tampoco, es que también es un poco ahí la práctica. También eso de que todos atacaron a López Obrador estuvo bastante repartido. No, María, salió una gráfica donde el porcentaje, hubo creo que 72 o 73 ataques, de los cuales me parece que 51 fueron dirigidos, en una gráfica del Universal de hoy, dirigidos directamente a López Obrador. Pues su tercera campaña presidencial. Sí, pero hubo varios intercambios entre Anaya y Meade, varios. Que la élite estaba colgada de la lámpara, porque todo el rumor o toda la rumorología previa al debate era, por favor, muchachos, no se vayan a atacar entre ustedes. Silvano Aureoles y eso. Traten ustedes ahí de alcanzar a López Obrador, ya déjense en paz, ¿no? Ya esa lucha estéril por el segundo lugar no está llevando a nada. Y pues no, o sea, todavía sí se dedicaron Anaya dedicó ahí su foto a mí el 7 con el pastel, fue un gran momento, ¿no? con sí, César Duarte, muy divertido, ¿no? La verdad. Oye, Luis, y dejando al lado al Bronco que se cuece aparte, vimos todo lo que hizo desde el WhatsApp, la bala, etcétera. El político antipolítica. Antipolítica. ¿Qué es lo que más te decepcionó de los otros 4 candidatos? Bueno, creo que Anaya sí deja pasar una oportunidad muy, muy valiosa para ofrecernos elementos emocionales en el discurso de por qué quiere ser presidente, más allá de sus políticas y sus cartulinas y las gráficas, y que tiene las mejores ideas. Eso ya está acreditado. O sea, Anaya no tiene que seguir acreditando que sabe argumentar racionalmente, que sabe contrastar políticas públicas y enumerarte las 10 ventajas de las de él y las 10 desventajas de las de los otros. A mí me hubiera gustado verlo explicando qué aprendió de ese recorrido que está haciendo por el país. Esto de meterse a las casas de los ciudadanos y qué le dice la gente, qué se queda. Por todos lados. Nos puede contar una de esas comidas, ¿no? Pues sí, bueno, por lo menos qué se queda de esa convivencia con la gente, que pueda ser conexión emotiva. Porque de Meade la verdad es que, aunque lo hubiera hecho, yo creo que ya la tiene tan cuesta arriba que tal vez no hubiera sido suficiente. Pero Anaya, que mostró este desempeño favorable en el debate, yo creo que ahí deja pasar una oportunidad bien importante de mostrar cercanía. Luis, con estos antecedentes, después del debate de ayer en la noche, ¿qué deberán hacer los candidatos para un siguiente debate con un formato un poco más laxo que en años anteriores, pero otra vez con una estructura pues medio cuadrada? Pues mira, yo creo que algo interesante va a ser el formato de asamblea, ¿no? Que le dicen town hall, que va a tener gente de ciudadanos haciendo las preguntas, al menos en uno de los segmentos. Entonces eso vuelve a poner otro grado de dificultad en cómo vas a preparar las respuestas a posibles preguntas de la gente. Es más difícil anticipar las preguntas del público, supongo. Las preguntas de un periodista, más o menos los candidatos ya saben por dónde, pero las preguntas de la gente de a pata, digamos, esas son un poco más difíciles de anticipar. No, y más cuando levantan la mano y dicen yo más que una pregunta tengo un comentario. Ese es un clásico. Eso no falla en las ferias de libro. Van a llegar con 500 tarjetas para anticipar los 500 posibles comentarios del público. A mí me parece que el problema es que los meten muchos temas
en un solo debate. O sea, ¿Qué hubieses quitado el debate de ayer? Democracia y pluralismo me parecía a mí que sobraba. Los dos graves problemas del país son la inseguridad pública y la corrupción. Con eso te daba para un programa de 4 horas si querías, ¿no? Sí. Digo, nadie se lo iba a chutar más que nosotros, a lo mejor que nos dedicamos a esto, pero realmente con corrupción e inseguridad tenías para 2 horas y hubiera apostado más por segmentos un poquito más largos. No te estoy diciendo que cada quien se eche su rollo de media hora, pero segmentos de 3 minutitos por lo menos, para que los cuestionamientos de los famosos cómo, oye, ¿cómo le va a hacer? Oye, ¿cuánto va a costar eso? Si pudieran conectarse, es que ¿no? Eso era difícil, porque de repente alguien lanzaba una pregunta y al candidato no le quedaban 5 segundos en la bolsa, entonces la pregunta se quedaba al aire. Y la verdad, también no sé si se dieron cuenta al inicio, pero así que tú digas qué bien le entendieron todos los candidatos al formato. Complicado. Y qué bien le entendieron los moderadores y, no, candidato, se le acabó y su el público, tiempo. Yo me incluyo, yo estaba haciendo pero tranquilo, porque en la 4ª sección de la 3er segmento, usted tiene a usted le quedan 20 segundos para la contrarréplica. Comparado con los debates anteriores, ¿esto es mejor, peor o igual? Mejora, y yo simplemente ya poniéndome en plan exigente, diría menos temas. Yo no hice esfuerzo por mantenerme despierta durante 2 horas, lo cual indica que el formato es bastante mejor, por lo menos para mí. Y los moderadores, digo, creo que no tuvieron ese protagonismo, que era un riesgo, ¿no? Que también los moderadores tuvieran demasiado protagonismo, interrumpieran demasiado. En Estados Unidos pasó que los moderadores se volvieron nota en los debates presidenciales por la forma en la que interpelaban a los candidatos. Aquí no pasó, y yo creo que el ejercicio es positivo en ese sentido. Digo, del debate pasado nos acordamos del edecán. ¿Sí? Esto yo creo que sí es un avance bastante razonable. No sé ahora nos acordamos de que López Obrador agarró sus cosas y se fue antes de tiempo. Sí, no, de la fiesta. Y del Bronco, no, y del Bronco es la nueva edecán. Por las razones equivocadas. Sin el vestido. ¿No? Por suerte, imagínate al Bronco con ese vestido. Qué fuerte. Pues muchas gracias, Luis. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya volvemos aquí a Urna tras Otra.